Bueno, bienvenidos todos nuevamente a su curso de Python para ciencia de datos. Quien les habla es Alejandro y hoy vamos a hablar un poco sobre pandas. Esto, digamos, básicamente es una librería que es open source que nos va a permitir analizar y procesar datos. Además, es muy conveniente porque nos va a facilitar muchísimo la creación de estructuras de datos de una forma muy sencilla. Entonces, la idea es que aprendamos a leer archivos que estén en la web, donde tengan información, datos públicos o que ustedes mismos hayan tomado los datos y vamos a transformarlos en estructuras de datos, como pueden ser vectores o matrices, que nos van a ayudar a analizarlos de una forma, digamos, más sencilla. Hay varios tipos de archivos. Yo aquí voy a hablar un poco de los más comunes. El primero que voy a hablar de ellos es el archivo con extensión CSV, que en inglés significa Comma Separated Values, o en español es valores separados por comas. Digamos, es una forma muy fácil y muy plana de escribir datos, simplemente se van separando con comas como su nombre lo indica, y pues digamos Pandas interpreta esto de una manera muy sencilla. Entonces, bien, ¿cómo vamos a empezar? Lo primero que vamos a hacer es vamos a importar pandas, entonces import pandas, y simplemente por facilidad, digamos, para escribir, para efectos de escritura más rápida, pues la vamos a importar con un nombre. Entonces la vamos a poner as y digamos lo que se usa en el mundo de la programación en Python es, como se conoce pandas en Python, es como pd. Entonces luego de que corremos este comando, digamos yo me encontré en internet esta estructurita de datos, entonces la copié por facilidad, donde tenemos varias cosas, el nombre, ¿cierto? Separado por comas, los apellidos separados por comas, la edad separada por comas, son como unas pruebas, entonces le dan como unos puntajes también separados por comas y otras pruebas con otros puntajes. Listo. Digamos, estos son los datos que tenemos y cómo vamos a transformar este archivo, que digamos aquí parece ser un diccionario de Python sencillamente, cómo lo podemos transformar en un archivo, una estructura de datos, digamos, de datos que sea, por ejemplo, unas filas y unas columnas. Muy sencillo, vamos a importar, vamos a darle un nombre cualquiera, en este caso es df, y vamos a importar pandas como pd, y vamos a utilizar una función que está dentro de pandas que se llama dataframe. Entonces pd.dataframe y le ingresamos nuestros datos, que en este caso se llaman raw data. Entonces, esto nos lo va a guardar en esta variable que se llama df, como unas filas y columnas, y vamos a correr este programa para ver qué es df. Pues como podemos ver, acá tenemos ya esto organizado por filas y por columnas, lo cual nos facilita ya demasiado y de entrada nos facilita demasiado la vida. Ahora bien, ya tenemos nuestros datos, digamos un paso importante sería por ejemplo guardarlos, ¿cierto? Entonces para eso yo los datos los tengo guardados, los tengo guardados en una variable df y los quiero guardar en un archivo CSV. Entonces le digo tú-csv y pues le ponemos cualquier nombre entre comillas simples con la extensión .csv. Aquí yo le puse ejemplo pandas, pues vamos a guardar nuestro archivo con el nombre que pues, cualquiera, puede ser cualquier nombre, yo le puse ejemplo pandas. Ahora bien, supongamos que ya tenemos el archivo, ¿cierto? Entonces lo primero que yo quiero hacer es leer ese archivo CSV, ¿cierto? Entonces lo voy a guardar en una variable que se llama datos. Otra vez voy a utilizar pandas, miren cómo es de importante esta librería y cómo es de sencilla. Y también súper fácil de entender, read CSV o leer CSV. Y como argumento recibe, entre comitas sencillas, recibe el nombre del archivo CSV, que aquí es importante que esté en la misma carpeta donde está nuestro código de Python, y si no está en esa misma carpeta, entonces tenemos que escribir el path completo o la ruta completa donde se encuentra nuestro archivo. Pues en este caso yo lo tengo en esta misma carpeta, entonces pues aquí no va a tener ningún problema y simplemente vamos a imprimir datos para ver qué datos tenemos ahí. Entonces como podemos ver pues es exactamente lo mismo, tenemos los mismos datos, ¿cierto? Pero ahora vemos que pandas por defecto nos asigna un nombre para esta primera columna que no tiene nombre y nos los numera. Miremos que aquí esta numeración no estaba,
aquí lo vamos a tener numerados. Ahora supongamos que yo no quiero tener esta barra de títulos, lo que se conoce como headers en inglés. Entonces, muy sencillo, cuando vamos a leer nuestros datos, otra vez panda.readcsv, el primer argumento es el nombre de nuestro archivo y le vamos a decir header igual none. Y volvemos a correr el programa y vemos que ya no tenemos como header age, first name, last name, post-test score y pre-test score, sino que ya Pandas por defecto nos asigna una barra de títulos o unos headers, empezando con el índice número 0. Digamos que yo tampoco quiero esto, o sea, yo no quiero que me aparezca esto para nada. Entonces lo que vamos a hacer, perdón, lo que vamos a hacer es, de nuevo, pd, importamos a pandas, readcsv, importo el archivo que yo quiero, digo header none, porque no quiero ver el primero, y utilizo el comando skip rows igual a 1, para que, digamos, no lea la primera fila. Digamos, aquí podríamos poner 2 o 3 si quiero saltarme las primeras 3, las primeras 10, las primeras 20, según la cantidad de datos que yo tenga. Y aquí vemos como ya no tenemos esta fila, ya no la encontramos aquí porque le dijimos que hiciera skip rows a la primera fila. ¿Está bien? Perfecto. Ahora bien, también podemos hacer otras cosas más interesantes, como por ejemplo, podemos cambiar el nombre de nuestras columnas. O sea, yo no quiero tener ni estas, ni las que teníamos ahora, que son estas en inglés, sino que no, yo quiero cambiarle los nombres. Entonces, también lo puedo hacer con pandas. Miremos cómo es importante esta librería y cómo es de sencilla de utilizar. Otra vez, readcsv, el nombre del archivo. Le digo que quiero empezar a contar, el índice de las columnas va a empezar a contar a partir de una columna que voy a llamar UID, ¿cierto? No quiero que me muestre la primera columna, la primera fila, perdón, con este número 1, y utilizo una variable que se llama names, y dentro de esa variable names yo voy a escribir todos los nombres de las columnas. Entonces miramos aquí, yo marco una UID, otra nombre, otra apellido, otra edad, otra puntaje 1 y otra puntaje 2. Eso va en una lista, o sea que va entre llaves, perdón, entre corchetes, y terminamos la función de readcsv con paréntesis. Ahora vamos a correr este y vemos que de forma muy sencilla, sin tener que entrar a cambiar nuestros datos o nuestro archivo, yo simplemente con un comando muy sencillo le di un nombre nuevo a todas mis columnas, por si me interesa cambiarles los nombres. ¿Para qué? Para poder analizar los datos de una forma mucho más sencilla, que digamos era el objetivo principal de aprender pandas. Y otra forma, digamos, otra herramienta que puede ser muy útil es que muchas veces muchos datos los podemos encontrar en internet, directamente en la web, y pandas también nos permite hacer esto muy fácil. Es exactamente el mismo comando, ahora que yo lo voy a guardar en otra variable que se llama datos web, pero miremos que es el mismo comando, pandas.readcsv, hasta aquí nada nuevo, y simplemente le pasamos una URL donde esté nuestro archivo CSV. Qué sencillo. O sea, es exageradamente sencillo hacer esto. Y vamos a utilizar un comando aquí de pandas que se llama head, ¿cierto? Head, abre paréntesis, cierra paréntesis. ¿Para qué sirve head? Muy fácil. Es para que nos dé una pequeña visualización de nuestros datos, para ver más o menos cómo van a estar, pues cómo es toda nuestra información que tenemos. Entonces le damos correr y aquí vemos que nos muestra las medallas olímpicas en los Juegos de Invierno. Entonces aquí vemos la disciplina, el evento, etc. Entonces aquí nos muestra las primeras 5 filas de todo esto, de todo este set de datos. Espero les haya gustado. Pandas es realmente muy útil y nos vemos en un próximo video.